Buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos, esperando que Dios siempre les bendiga, les cuide y les ayude siempre en su vida, en su andar como cristianos. Y en esta noche pues tenemos la oportunidad de hablar de este mensaje que más que todo es una forma de motivarnos los unos a los otros y para estar conscientes de que hay una necesidad de hombres y mujeres que estén realmente convertidos al Señor. Gracias por la oportunidad y bienvenido a cada uno de ustedes, de los que están en este momento conectados, que han dispuesto el tiempo para poder escuchar y para poder estudiar la palabra de nuestro Dios, ya que aquí pues aprendemos y nos ayuda en nuestra vida cristiana. Así que vamos a empezar entonces, ya que según Lucas, capítulo 12, versículo 49, la palabra de Dios dice que fuego vine a echar en la tierra y qué quiero si ya se ha encendido, dice el escritor del libro de Lucas. Entonces, este es un comentario que Jesús se refiere aquí a las consecuencias de su llegada y de su mensaje. No todos los aceptan porque Dios es el mismo tiempo luz que ilumina y que juzga, fuego que purifica y que destruye el mal. Sin luz no podemos caminar hacia el amor de Dios, pero con luz queda al descubierto también nuestras malas acciones. El fuego que se utiliza para extraer los metales preciosos también hace que se manifiesten con claridad la escoria que antes estaba disimulada, mezclada, escondida. No es que Jesús pretenda provocar la división, es el pecado que tan arraigado está en el mundo, el que hace que los hombres y mujeres nos revelemos al Evangelio de Cristo. Deseamos en el amor de Dios y su justicia, pero al mismo tiempo nuestro corazón nos atrae a seguir como si Dios no existiera, como si no estuviésemos que dar cuenta de nuestras sombras. Toda persona, hermanos y hermanas, que están en este momento escuchando y que están leyendo a través de esta diapositiva, toda persona se identifica por el amor que siente o que tiene. Algo cierto que en lo espiritual hay necesidad de hombres y mujeres convertidos al Señor, que tengan algo que los impulse o los Yo lo motive acabo de apagar. para contribuir y ayudar en la obra del Señor. Cada cristiano debe hacer algo en beneficio de la obra y no hacer de repente algo movido por la emoción, ni porque se lo ordenen o se lo pidan que lo haga, ni porque tengo que hacerlo. Es necesario que hayan hombres convertidos y mujeres al cristianismo. Esto es algo fundamental, hermanos, para ayudar a la obra del Señor, la iglesia. Ejemplo, los varones que fueron apartados tenían buenos requisitos para desempeñar el trabajo de la obra, ayudar, buscar, pues dice allá en Hechos, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes dice, encarguemos de este trabajo. Según Hechos 6:3, estos varones debían estar convertidos de una manera real al cristianismo y de tener también la disposición de ayudar, de trabajar en beneficio de la iglesia o de la obra. Esto quiere decir, hermanos, que la obra desde antes y hasta el día de hoy necesita de hombres convertidos al Señor para que ayuden a la obra del Señor. Hoy en día el hombre de repente se hace un cristiano y nada más, hasta ahí no más llega. Pero hace falta esa chispa, hermanos. Hace falta esa chispa, ese juego espiritual. Que haya amor por la obra y de trabajar en beneficio de la iglesia. No cabe duda que hay necesidad de hombres convertidos al Señor. Para que hagamos encender fuego en los corazones de las personas a través o con la palabra de Dios. Es necesario
De repente hay varones incapaces para enfrentarse al desafío. A veces lo miramos como un desafío cuando nos enfrentamos al trabajo en la obra del Señor. Pero yo creo que no debe de haber esa incapacidad, sino que debemos de ser capaces para enfrentarnos al desafío. De repente se pueden cruzar algunas ideas falsas en la mente del hombre, haciéndose como impotente, que no sirve, que no puede hacer nada en la obra del Señor, que no puede hacer nada en beneficio de la obra, porque no tiene, de repente algunos dicen, no tengo el talento, no tengo la habilidad para poder hacerlo. Yo entiendo algo que sí debemos aprender, que el talento o la habilidad se descubre y se mantiene cada momento de su vida como cristiano, mejorando y de repente siendo útil cada día en la iglesia del Señor o en la iglesia de Cristo. Si usted le pregunta a un niño, ¿qué quiere ser cuando sea grande? De inmediato responden, yo quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, quiero ser licenciado, quiero ser etcétera. Ellos lo dicen claramente. Ahora, pregúntele usted a un recién convertido, a un cristiano, y usted en qué puede ayudar a la obra, y le empieza a poner una lista de peros. Hace falta, hermanos, esa chispa en el corazón del hombre para que pueda decir, heme aquí, todo lo puedo hacer con Cristo. Digo esto porque habemos muchos que nos consideramos incapaces. Hay incapacidad para enfrentar el desafío, pero debemos de ser hombres convertidos al Señor. Hay una teología del Dios muerto. Dice así, que Dios existió en un tiempo, pero que ahora está muerto. Mire que muchos hombres siguen con esta idea teológica y muchos se han convertido a lo material y no a Dios. Hay quienes abogan por un evangelio social, sin una fuerza divina que los motive, que los impulse. Entonces, necesitamos hombres convertidos a Cristo, no a lo material. Si usted analiza esta teología, verá que estas personas han pervertido o han perdido la visión genuina del evangelio de Cristo. Un historiador dijo, la filosofía de hoy día es materialista. Todos los países, dice, buscan arreglar su nivel de vida. Y en la religión ha entrado este fenómeno. Los hombres creen en Dios, pero buscan la felicidad en lo material y fuera de él. Por ejemplo, usted puede observar los actores del cine en las pantallas. Usted los ve felices, como que si fueran felices, pero en realidad son los más desdichados que pueden haber. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Romanos 1:25. Simplemente, ellos se apartaron del Dios verdadero. El hombre de hoy en día debe tener la ambición y la capacidad de enfrentar el desafío en la obra del Señor. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El verso 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Verso 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hay necesidad entonces. Pero hay necesidad, hermanos, de personas convertidas al Señor, varones y mujeres, para que ayuden, para que puedan colaborar en la obra del Señor. Jesús hizo esta observación con sus discípulos para que entiendan cómo solucionamos las necesidades espirituales de la gente. Jesús les hizo la comparación de que son como ovejas sin pastor, sin iglesia o sin un rebaño y sin alguien de cuidar espiritualmente. Un predicador, o en este caso un pastor que se puede referir a Cristo. Él lo ve esto
de gran problema que causa tristeza en Dios. Es muy en contra de su voluntad. ¿Qué es la obra del Señor entonces? Bueno, yo considero que es la salvación del mundo de sus pecados, específicamente en el testificar a todos los inconversos donde ellos están, en casa, en trabajo, en mercado, en presentarles el evangelio claramente y convencerles de recibir o de aceptar el mensaje de salvación, el evangelio de Cristo Jesús, que es la muerte, sepultura y resurrección. Se necesitan que hayan hombres y mujeres en la iglesia del Señor. Los varones, como las hermanas, hacen un buen trabajo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Los varones predicando y las hermanas colaborando en la obra del Señor. Romanos 16, 1 al 6. Estas hermanas, imagínense que ayudaron tanto en la obra del Señor que el apóstol Pablo las recomienda. Según acá Romanos, 16, versículo 1 al verso 6. Os recomiendo, además, dice, a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis, dice el apóstol Pablo, en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de ustedes. Porque ella, miren, ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros, o entre vosotros, entre ustedes, dice. Estas hermanas no eran predicadoras en el púlpito, pero sí eran hermanas colaboradoras en la obra del Señor. Y necesitamos varones y hermanas que nos ayuden o que ayuden a colaborar en la obra del Señor. Porque de repente somos cristianos, no pasamos de la rutina, de congregarnos y a nuestra casa, a nuestro trabajo, y eso es todo. Pero realmente necesita la iglesia varones y mujeres convertidos al Señor. Hay necesidad de hombres y mujeres que sean elegidos a través de la palabra de Dios, no con el dedo, de porque me agrada a esta hermana o este hermano, bueno, vamos a tenerlo. No, es que deben de haber hombres y mujeres. Por eso dijo Lucas, que había dicho Cristo, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se encendió? Dice. Según Lucas 12:49, los hombres que son elegidos, debe haber un fuego, hermanos, especial en su interior. Fuego de Dios, un fuego espiritual. Y debidamente seleccionados, como dice el libro de Job 33, 23 al 34. Si tuviese cerca de él algún elocuente, dice, mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender, ¿a dónde? Al sepulcro, que halló redención. Si tuviese cerca de él, dice algún elocuente, alguien que le anuncie al hombre su deber. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, mire la decisión que tomaron los 12, convocar a la multitud de los discípulos y dijeron, no es correcto, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen, dice, pues, hermanos, de entre ustedes, hombre, a 7 varones. Y me encanta cuando dice acá, de buen testimonio. Ellos tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Varones de buen testimonio, de sabiduría, a quienes dicen, encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda a la multitud.
Bueno, entonces eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas, y a Nicolás Preselito de Antioquía. Mire, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, según Hechos 6, del 1 al 6. Así que en la iglesia, hermanos, en este siglo XXI, en la iglesia hace falta muchos hombres que estén dispuestos, y es obvio que deben ser seleccionados a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Así debe de funcionar para el ministerio de la obra. En el mundo de hoy, no oye el evangelio también porque el 95% de los profesionales son seres que han obtenido una educación intelectual, han recibido una preparación, pero no han participado, hermanos, de la muerte y resurrección de Cristo. No hay amor en ellos, no hay juego espiritual. La conversión del hombre tiene propósitos, metas claras. ¿Cuál fue la misión de Moisés ante Faraón? Bueno, todos lo sabemos, la perseverancia en la tarea. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hermanos, Santiago 1:8. Entonces no puede tener esta actitud. Y eso es lo que pasa con aquellos que son de doble ánimo. El amor nos debe motivar para hacer el trabajo con el deseo que corresponde en la iglesia o en la obra del Señor. 1 Corintios 9:16. El apóstol Pablo, este texto me encanta por lo que expresa el apóstol Pablo. Pues si anuncio, dice Pablo, el evangelio, no tengo, dice, por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el evangelio. Mira, hermanos, tenemos una gran responsabilidad, tenemos una gran necesidad, y la necesidad es impuesta en cada uno de nosotros, en los miembros de la iglesia de Cristo, los miembros de la iglesia del Señor, hermano. Si no hacemos el trabajo nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? ¿Quién va a hacer el trabajo entonces? Jesús preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? A la última pregunta le dijo, apacienta mis ovejas o cuida el rebaño. La iglesia. La razón es sencilla, hermanos. Amar a Cristo es amar la iglesia. Si usted dice que ama a la iglesia, está diciendo que ama a Cristo. Entonces, es obvio que así tiene que ser. Cada miembro debe amar a Cristo y a la iglesia y trabajar porque tiene amor por las almas. El que dirige y el predicador no debe hacer el trabajo porque de repente, bueno, es que a mí me ayudan, porque le ayudan económicamente, sino porque tiene amor y que hay un juego internamente, espiritualmente, de parte de Dios. ¿Para qué? Para transmitirle a la persona. Si no hay ese amor espiritual, hermano, no podremos servir y no podremos salvar almas perdidas por medio de la predicación del evangelio. Es lamentable, pero es la realidad. Necesitamos hombres y mujeres, se necesitan en la iglesia, pero que tengan ese juego espiritual, hermano. Si no, lamentablemente, si no tenemos amor, va a ser bien difícil. Otra cosa, que los varones y mujeres deben estar preparados internamente, a través de la palabra de Dios. Cristo quiere hombres preparados internamente. Cuando hay estos hombres, estos varones y estas mujeres en la iglesia, va a triunfar, hermano. La obra va a funcionar mejor. La obra del Señor, pero hay un obstáculo que muchos varones huyen a la responsabilidad de realizar el trabajo en la obra del Señor. Es lamentable, pero es la realidad. Es la realidad lo que pasa. Es necesario que estos varones tengan estas cualidades también. Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, que tengan sabiduría, a quienes se pueda encargar el trabajo. Ninguno tenga en poco tu juventud,
sino ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Estos requisitos son necesarios y nadie debe menospreciar el trabajo de un hermano joven. No lo debe de despreciar la iglesia. Ninguno debe tener en poco la juventud. Al contrario, le dice Pablo, es ejemplo de los creyentes, le dice, y le menciona, mire, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Es necesario para que alguien ayude mucho y esté convertido al Señor, tiene que llenar esos requisitos, hermano. De lo contrario, si tiene mala conducta, ¿cómo puede estar al frente de una congregación o puede estar apoyando? ¿Va? Otro, si no tiene amor, si la fe de él es un poco así, movediza, si no tiene pureza espiritualmente. Entre tanto que vos, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Hemos perdido. Se ha perdido de repente ocuparse en la lectura mucho. En la exhortación y la enseñanza. A muchos de que no nos dedicamos a la lectura para poder enseñar a otro. Hay que ocuparnos en estas cosas. Hay que permanecer en ellas para que el aprovechamiento, mire, sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4:15. Cuando dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante es. Hoy por la tarde estudiaba con el hermano José Luis, allá arriba en la Gualote. Estudiaba con él y le mencionaba yo esto, de que la iglesia de Cristo tiene cuidado en enseñar la doctrina de Cristo. Las denominaciones no. Ellos no están preocupados en salvar, que se salve la persona. Le están poniendo ideas humanas, muchas ideas humanas, y así va conduciéndose la gente. Pero Pablo le dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es importante eso. Hombres preparados para defender la doctrina de Cristo, para que por medio de ella, mire, pueda salvarse él y los que escuchan la doctrina de Cristo. Y presentándolos, mire, a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Mire qué maravilloso. Que estos hombres alborotaban a la ciudad. Alborotaban la ciudad. Hechos 16:20. Pero no hallándolos, dice, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Hechos 17:6. Hombres con una conversión internamente, nadie los detenía, ni les callaba la boca. O sea que la iglesia, hermano, nosotros necesitamos trastornar el lugar donde estamos con la predicación del evangelio. Es que lo necesitamos. No es porque, bueno, voy a ver si lo hago. No, es que es urgente. No es posible de que de repente otras o algunas denominaciones, ellos hagan trabajos sucios. Digo así sucios porque no es lo correcto que ellos enseñan, sino ideas humanas. Y nosotros que teniendo la verdad, porque yo estoy insistiendo en todos los contactos que han quedado acá y con los hermanos recién convertidos. Hoy estuve con el hermano Juan José Maldonado, el que se bautizó el domingo. Estuve también estudiando con él y hablando de la palabra de Dios, lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que llevar a práctica en la vida cristiana. Y como varones tenemos que ayudarle, digo yo, en la obra del Señor. ¿Cómo? De repente, pues usted invitando a alguien o hablando de lo que usted obedeció. Y es necesario, pues. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, dice, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Según Timoteo 2:25. Es fundamental entonces el buen testimonio, ¿va? La conducta.
Pero para eso tiene que estar bien convertidas al Señor de la forma espiritual para que haya un buen testimonio, una buena conducta. Es momento de comenzar a dar testimonio de lo que realmente somos. Bueno, esto es un hijo de Dios. Compartamos. Como tales, vivamos una vida que demuestre que Jesús ha cambiado nuestra vida. Que cada cosa que hagamos, la hagamos poniendo en primer lugar a Dios. Que las palabras que de nuestra boca salgan sean agradables, sean para edificar, sean para ayudar y lleguen como olor grato delante de la presencia de Dios. Que nuestro andar diario ejemplifique a Cristo. Que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Que no tengamos necesidad de convencer con palabrerío, estar allí solo por hablar, hacer mucha bulla a las personas de que Jesús es la solución, sino que nuestro testimonio sea el que gane a las personas también para Cristo. Y que la gente diga, yo quiero ser como este hermano, yo quiero ser como este hombre, como este miembro de la iglesia. Pero muchas veces escuchamos lo contrario, o se escucha lo contrario. Mire en tercera de Juan 1:12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, dice. Y también nosotros damos testimonio, dice, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio daban un buen testimonio, ¿va? A veces de nosotros, ¿qué testimonio darán? ¿Qué dirán de nosotros? Yo a veces me pregunto y digo yo, ¿qué dirán de mí? Pero de acuerdo uno se conduce, creo que así tienen que hablar la gente. Si nos conducimos bien, como cristianos verdaderos, entonces sí, la gente va a hablar de acuerdo a lo que usted muestre, de acuerdo al que haga el cristiano en su vida diaria. Así va a ser. Que pone cuidado, lleno de sabiduría, sea prudente, significa que pone cuidado, moderación o sensatez al hacer algo. Una persona prudente sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo y escoge hacer lo bueno. El hombre de Dios prefiere hacer lo bueno antes de lo malo. Según Mateo 7:21 al 27, no todo el que me diga Señor, Señor, dice Cristo, entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad? Así que cada uno de nosotros necesita ser conscientes y hacer conciencia de lo que tenemos que hacer como cristianos, vivir una vida recta delante de Dios. Y es necesario, porque se están perdiendo o estamos perdiendo el tiempo que de repente necesitamos invertirlo en la obra del Señor. Según Mateo 7:21 menciona, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y muchos, dice Cristo, en ese momento estaba diciendo, muchos me van a decir, yo hice milagro, en tu nombre echamos fuera demonios, etcétera. Y él les va a decir, nunca los conocí, apartados de mí. Insensato significa que no muestra buen juicio o madurez en sus actos. En la historia de Jesús, el hombre prudente escoge hacer lo bueno. El hombre prudente escoge a edificar su casa sobre la roca. Jesús habla acerca del hombre insensato. Jesús dice que la persona que escucha su enseñanza, pero no la obedece, es como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron las tormentas, la casa se cayó. El hombre no pensó en la tormenta cuando edificó su casa. No hizo una buena decisión, ¿verdad? Y cuando llegó la tormenta, pasó lo que tuvo que pasar. Lleno de fe, o sea, confianza en Dios. Eso es los varones que se necesitan en la iglesia. Las mujeres se necesitan que hayan. El hombre de Dios es lleno de fe, confianza, él confía en Dios. Antes de todo, el hombre de Dios reconoce que Dios todo lo puede hacer en la vida de él y en la vida de cualquier ser humano. Filipenses 4:13, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
sea, él no dijo solo una parte. El amor también debe de haber en aquellos hombres y mujeres convertidos al Señor. El amor, el perdonador, según Hechos 7:60, esto debe de haber en los varones de Dios, el perdonar. Imagínense la actitud de este hombre, de Esteban. Lo estaban apedreando, lo estaban matando. ¿Y qué hizo él? 7:60. Dice, mire, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, falleció, murió. Pero, ¿qué actitud la de Esteban? Lo estaban apedreando para eliminarlo, para matarlo. Y todavía tiene la actitud Esteban, que se pone de rodillas y clama a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, murió. Es necesario que entre nosotros haya eso. Dios quiere que un pueblo perdonador, según Mateo 6:14, ¿va? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que Dios nos pone alerta en cuanto al perdón. Es necesario. La necesidad en toda congregación. Hay necesidad en toda congregación y es necesario ayudar. Todos en la obra del Señor. Varones y mujeres. Recuerde que es un mandamiento, más que todo obedecer. Él manda de ir y predicar el Evangelio de Cristo. Pero ¿cómo se va a lograr, hermanos, si de repente hay bastante carencia de eso? Hay bastante carencia. Juan 14:15 dice, mi amáis y guardad mis mandamientos, dice Cristo. Bueno, y es un mandamiento que la iglesia tiene que predicar el Evangelio. ¿Verdad? ¿Cómo? Ya puede ser en moto, en carro, puede llegar a los lugares como sea. Pero la cosa es que se cumple el mandamiento y debemos cumplir el mandamiento como iglesia. Porque a veces decimos, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Dice Cristo. La iglesia de Cristo necesita hacer eso. Así que, terminando, debemos motivarnos, hermanos, en realizar el trabajo en la obra del Señor. Usted y yo daremos cuenta. Usted va a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta como miembro de la iglesia de Cristo y no hice el trabajo que me correspondía. No porque de repente me den una ayuda. No. La predicación del Evangelio no consiste en ayudas, sino que consiste en amar, en tener ese amor suficiente, estar motivado espiritualmente, tener ese juego interiormente, espiritualmente, para hacer el trabajo. Entonces, usted dará cuenta a Dios si ha sido un buen siervo, si ha sido un siervo útil o ha sido un siervo inútil. Si nosotros hemos sido siervos inútiles, pues, hermanos, no tengan ninguna duda que vamos a dar cuenta a Dios. Si hemos descuidado de hacer lo que nos corresponde o que corresponde en cualquier congregación, entonces usted va a dar cuenta a Dios. Todos vamos a dar cuenta a Dios. Hay una duda que necesitamos, que no hay duda, perdón, que necesitamos hombres convertidos al Señor, que estén dispuestos a enseñar a otros el camino de la salvación. No olvidemos que tenemos gran desafío como cristianos en la iglesia. El predicador que está en una congregación tiene gran desafío, hermano, porque tiene que ser un buen ejemplo, tiene que ser un buen maestro, tiene que ser un buen padre de familia, tiene que instruir a sus hijos en el camino del Señor. Bueno, un montón de cosas que tiene que hacer. Y lo tiene que hacer por amor. Las hermanas tienen gran desafío también en ser colaboradoras en la obra del Señor. Ser madres que instruyan a sus hijos en el camino del Señor, siendo ellas ejemplo de santidad. O sea que aquí todos tenemos una buena responsabilidad.
Aquí no solamente es el que está en una congregación al frente. Si lo analizamos así espiritualmente, todos tenemos que hacer algo en la obra del Señor. La iglesia, todos los miembros del cuerpo, que es la iglesia, deben y debemos realizar el trabajo para quitar esa idea. Mire que esa idea está tan penetrada en el mundo religioso, la idea mala de las personas que miran un sistema de pastor, aún en la iglesia de Cristo. Los hermanos que se bautizaron, ellos dicen, es que el hermano pastor. Y le aclaramos, no, yo no soy pastor, pero sí soy un predicador y soy un miembro de la iglesia que estamos para colaborar. Ah, pero ya es que uno ya se queda con eso. Y siempre viven diciéndole a uno, pastor, pastor aquí, pastor allá. Entonces, la verdad las cosas es que es necesario también que le quitemos, porque cuando no hay todo el apoyo de los varones en la iglesia, entonces la gente mira como un sistema pastoral, como un sistema de que, es que el fulanito es pastor. Es que eso, sí, él es el pastor de la iglesia tal. No, la verdad las cosas es que debemos ayudar para quitar esa mala idea, aún en el mundo religioso. Hay quienes pueden convertirse en asalariados. Yo me puedo convertir en un asalariado. ¿Y cómo es eso de asalariado? Bueno, que no hago el trabajo del Señor, pero lo digo como ejemplo, mi persona, puedo estar trabajando, no puedo estar trabajando, pero puedo estar recibiendo salario. Me convierto en un asalariado, en un miembro asalariado. Y no está haciendo el trabajo que le corresponde. Como predicador a tiempo completo. Nosotros como predicadores debemos hacer más bien que los miembros en la iglesia de Cristo. Y claro, ya en conjunto, colectivo, pues toda la iglesia debe de hacer el buen trabajo. Trabajar en la viña del Señor. Así de repente ya sabemos, ahora usted pues ya sabemos que, ¿qué hará usted? Hermano, yo le pregunto a usted, ¿qué hará usted? ¿Qué hará usted, hermana? ¿Va a ayudar o no va a ayudar en la obra del Señor? ¿Va a colaborar o no va a colaborar? No con dinero, sino con el esfuerzo que ustedes hacen. Siendo un siervo, o vamos a seguir siendo un siervo negligente, una sierva negligente. O se pondrá a la disposición del Señor. Recuerde, Él quiere que hayan obreros en la viña del Señor, porque el trabajo en la viña es mucho. Hay necesidad. En cada congregación hay carencia de varones y los que hay no quieren comprometerse. Y por eso, hermano, y por eso siempre lo voy a decir, lo he dicho en varias ocasiones, de que de repente no ayudan los varones y le dejan toda la responsabilidad a aquel que está al frente en la congregación, como que él es la solución de todo. Lamentablemente, carecemos de hombres y mujeres que nos ayuden en el trabajo de la obra del Señor. Se está dejando de repente todo el trabajo, mire, toda la responsabilidad a cierta persona, a cierto varón, como si los miembros no tuviesen necesidad de cumplir su labor. En la obra del Señor, déjeme decirle que necesita hacer su parte en la iglesia. Todos tenemos, porque acuérdense que componemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cada miembro es útil en el cuerpo de Cristo. Cada miembro, cada miembra del cuerpo de Cristo. Así es que necesitamos animarnos y que haya ese juego espiritual dentro de nosotros, ¿verdad? Para hacer el trabajo con amor. Si usted lo hace con amor, le aseguro que las cosas van a funcionar. Pero si lo hace obligado o no lo hacemos como corresponde, entonces yo creo que van a ser bien escasos los frutos. Así que necesitamos trabajar, hermanos. Y este mensaje, más que todo, es como animarnos y ver de repente la realidad que carecemos en la iglesia local. Así que, hermanos, Dios me les bendiga y esto ha sido lo que hemos
querido compartir en esta noche. Si hay preguntas y si las puedo contestar, con gusto lo haré. Y si hay comentarios, pues perfecto. Y si hay alguna duda, pues aquí la podemos aclarar también de lo que yo pude expresar en esta noche.